Bienvenidos al segundo capítulo de Videojuegos a través del tiempo. Mi nombre es Claudia Arbildo y hoy hablaremos sobre las consolas. En la quinta generación podemos apreciar el surgimiento de Sony con su consola PlayStation en 1994. Siendo considerada como la consola más exitosa de la quinta generación, por implantar el CD dentro de su hardware, pudiendo así almacenar muchísimos más juegos. De esta manera, hablando de éxitos, que también hay que hablar de grandes casos, como lo que fue Pimpin de Apple en 1990, su sistema informático, grandes riesgos económicos y no poder guardar aspectos de los videojuegos, fue que es un grande fracaso. Aprovechando esto, en 1996 Nintendo nuevamente lanza una consola, esta vez ¡Aló! en la cual dio hincapié al 3D incorporado en su arquitectura, con un procesador ya no de 8, de 16, sino de 64 bits. No olvidemos la siguiente y muy importante generación, la sexta, en la cual nos despedimos momentáneamente para darle mayor protagonismo al 3D. Nos estamos despidiendo ya del 2D. La mayoría de videojuegos comenzaron a querer revolucionar el mercado, por lo tanto, comenzaron a implementar el 3D dentro de sus procesadores y de los videojuegos. Hablaremos en este caso de Dreamcast. Sega en 1999 fue la primera consola que causó colusión, absolutamente shock en el mercado, porque no tenía rivales para su calidad y producción. Sony lanzó la PlayStation 2. La cual desfasó a la Dreamcast, siendo la única hasta el momento luego de un año de haber producido ventas asombrosas. Entonces ingresó la PlayStation 2, que superó obviamente en ventas, no solo porque se enfocaba en un público mucho más joven, sino también en el público adulto. Ese mismo año, el 2000, Nintendo lanza GameCube, el cual fue la primera consola en utilizar discos ópticos como medio de almacenamiento. Igualmente, en el 2001, Microsoft lanzó la Xbox, siendo su primera consola de sobremesa y caracterizándose por su procesador Intel Pentium 3. ¿Cuál elegirías tú? Recuerda, tenemos a las consolas lanzadas por Nintendo o la consola lanzada por Microsoft. ¿Qué prefieres? ¿Un PlayStation o una? ¿Cuál te gustaría más? Ya casi para llegar al término de las generaciones que hubo a lo largo del tiempo para las consolas, hablaremos de esta séptima generación, la cual tiene una variedad más prolongada. Primero debemos tener en cuenta la Nintendo DS del 2004, que trajo muchísimas nuevas características al mercado. Es decir, fue la primera o una de las precursoras de las consolas portátiles con pantalla LCD, que además podía interactuar con otras consolas a su vez, lo cual fue una locura. Esto era o significaba el tema de la conectividad, que hoy en día lo tenemos muy presente, porque ahora estamos viviendo en un ámbito virtual prácticamente. Entonces revolucionó el mercado. Asimismo, ese año, a modo de competencia, se lanzó Sony con su PlayStation portable, la cual podía conectarse a internet, jugar muchos más videojuegos y hasta reproducir videos. Entonces no fue hasta el 2005 que Microsoft lanzó la Xbox 360.
era su segunda consola en el mercado y su característica principal era que podías competir en línea. Al momento puedes jugar un versus, puedes clasificarte en línea, podrías comunicarte también. El 2006 Nintendo saca la consola Wii, una consola de videojuegos para el hogar, la cual tenía como innovación sus mandos inalámbricos que podían dar movimientos en un plano tridimensional. Ese mismo año, a modo de competencia nuevamente, Sony lanza PlayStation 3. Esta PlayStation 3 se caracterizaba por tener sólidas en multimedia y su principal formato fue el disco óptico de alta definición. ¿Quién no ha jugado una PlayStation 3? Y esa fue todo lo que abarcó la séptima generación. Ya llegamos al final de la octava generación de las consolas para que puedan comprender un poco más de este hermoso mundo de los videojuegos y cómo fue su evolución en consolas. En esta octava generación no hay que olvidarnos que Nintendo lanzó al sector en el 2012 su Wii U, la cual considera como la primera consola de Nintendo en producir gráficos de alta definición 1080, que incluía un nuevo mando con pantalla táctil que recibe señal de 480p de la consola. Si hablamos más de Nintendo, tenemos siempre que hablar de Sony, porque Sony representó un fuerte rival para esta marca. Ese año, en el 2013, para ser específicos, lanzó la PlayStation 4, la cual cuenta con un procesador AMD de 8 núcleos, prácticamente también como las computadoras que alguna vez tuvimos, 8 GB de memoria unificada, unidad de disco Blu-ray más rápido, junto con los chips personalizados dedicados netamente al procesamiento de audio, video y de fondo. Ese mismo año, el 2013, un año importante, Nintendo lanzó su Xbox One, la cual se mejoró el narrador Dash, el audio inmersivo, ofreciendo un filtrado muy avanzado para los propietarios de clubs. Bueno, esas fueron las consolas que pudimos ver desde la primera generación hasta la octava. Y como pueden ver, se evolucionó desde prácticamente 2D, desde dos cuadraditos hasta lo que tenemos en el momento, las vistas panorámicas, los mundos inmersivos. ¿Qué opinas? ¿Te gusta? ¿Cómo ha sido este mundo de las consolas abierto hacia tus ojos? Yo te invito a seguir explorando, escuchando más capítulos de nosotros para que puedas comprender un poco cómo es la evolución de los videojuegos, ya no solo en consolas, también en computadora, en otros formatos. Llegaremos a algún momento al formato holograma. Quién sabe, hace 20, 30 años no se esperaba que un mando pudiera generar tus movimientos y jugar con personas en la vida real, jugar con personas que están al otro lado del mundo, jugar con personas que ni siquiera tienen tu idioma y se puede realizar una traducción al instante. Todo esto gracias a la innovación y al desarrollo de los videojuegos a través de las consolas y de la tecnología. Qué interesante, ¿no? Gracias por escuchar este podcast. Nosotros somos Educativa Creativa y este fue el capítulo número 2 de Consolas. Te esperamos en nuestro siguiente capítulo.